pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Vamos a comenzar pues vamos a decir una serie, una miniserie. En los siguientes 4 domingos me va a tocar a mí estar presentando el tema de escuela dominical. Y pues voy a continuar con el tema que habíamos comenzado de la crianza de los hijos, o sea, el matrimonio, bueno, conectando todos los conceptos que hemos estado estudiando en cuanto a masculinidad bíblica, feminidad bíblica, el matrimonio, y ahora cómo todo este conjunto Dios lo usa para la crianza o la educación de los hijos. Estaba pensando cómo comenzar, o sea, sé que hemos tocado sus temas, están allá en la memoria, y ahora lo que quiero hacer es tratar de traerlos nuevamente y tenerlos frescos en nuestras mentes para poder entrar de lleno al tema. Cuando pensamos en crianza de los hijos, creo que ya lo hemos dicho esto y creo que estamos conscientes como iglesia, necesitamos empezar donde Dios empieza. Esto es en su diseño familiar. Él no dejó el hogar a la deriva, ni permitió que la cultura definiera lo que debe ser o lo que debería de ser. Desde el principio, y lo vimos esto claramente, Dios diseñó y estableció, bendijo a la familia. Por eso el matrimonio y la crianza de los hijos no son ideas humanas, no son ideas que nosotros construimos, que podemos ajustar a nuestro antojo, que podemos ajustar según la cultura, según la modernidad en la que vivimos. Son instrumentos o instituciones divinas creadas para reflejar la gloria de Dios en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Y dijimos también específicamente para la crianza de los hijos, que es una forma en la que se educa a la siguiente generación en la verdad de Dios, ¿verdad? Es lo que hemos estado tratando de comunicar. Si Dios diseñó la familia, no estamos caminando a ciegas entonces, ¿verdad? Por ahí se escucha muchas veces frases como nadie nos enseñó a ser esposos, o no existe un manual para los padres, pero la verdad es que Dios sí nos dejó una guía perfecta, suficiente y confiable. Y todos sabemos cuál es esa guía, ¿verdad? Su palabra. En la Biblia, el diseñador del matrimonio y de la familia nos muestra sus propósitos para estas instituciones, sus principios, sus métodos y el camino para vivir la vida familiar de una manera que honre a Dios. Cuando abrimos su palabra, descubrimos que el matrimonio es mucho más que compañía o estabilidad o simple afecto entre dos personas. El matrimonio, y lo hemos visto también, es una representación viva, ¿verdad?, del Evangelio, del amor de Cristo por su iglesia. Cristo ama a la iglesia y sacrifica por ella, y también la iglesia se deleita en la protección de su Señor y se somete a Cristo. El matrimonio también, dijimos, es una forma en la que fluye la gracia y el perdón entre los esposos, entre los cónyuges. Y esto es en el diario caminar. No se puede mantener una relación, ¿verdad?, marital, alejados de la gracia de Dios. Dijimos que tenemos que recibir de la gracia que Dios imparte en nuestras vidas como receptores, ¿verdad? Pero al mismo tiempo brindar esta gracia y bañar con esta gracia al esposo, a la esposa, según corresponde.
También dijimos que un hijo aprende mucho antes de que alguien le predique algo. Aprende al ver cómo sus padres se aman, cómo su madre responde en el hogar, cómo se piden perdón unos a otros, cómo se sirve dentro del hogar, cómo se persevera y cómo se honra a Cristo en casa, ¿verdad? Ese es el ejemplo al que hemos sido llamados. En ese sentido, el hogar se convierte en como el primer escuela, el primer lugar en que los hijos son discipulados. Por eso, criar hijos no es simplemente cumplir una responsabilidad doméstica en el matrimonio. La crianza, dijimos, es un llamado, es un ministerio al que hemos sido llamados como padres. Es el llamado diario a formar corazones, y eso es bien importante, sembrar eternidad y mostrar el carácter de Cristo en nuestras circunstancias ordinarias de la vida, en las circunstancias del día a día. Cómo reaccionamos ante las situaciones, cómo optamos por las opciones que tenemos en el camino. Todo esto refleja, ¿verdad? El amor que tenemos hacia nuestro Señor y la importancia que Él tiene en nuestras vidas. Pregúntate, hermano, hermana, ¿alguna vez te has visto como instrumento en las manos de Dios para formar el alma de tus hijos? De eso estamos hablando. A eso hemos sido llamados, a ser instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Para apuntar a nuestros hijos hacia Él y que Él use, ¿verdad? En las circunstancias diarias de nuestras vidas, las circunstancias a las que enfrentamos todos los días en casa, para que vean nuestros hijos cómo reaccionamos y reflejamos el carácter de Cristo en todas estas situaciones. No solo somos receptores de gracia, sino debemos ser canales de esa gracia para la vida de nuestros hijos. Esto es muy importante, porque nuestros hijos, hermanos, no nacen moralmente neutros. Eso también lo hemos visto y lo hemos platicado. Es esta una doctrina que aprendemos en la palabra de Dios. Nuestros hijos no nacen moralmente neutros. Nacen con un corazón que necesita dirección, corrección y sobre todo gracia, ¿verdad? Del Señor. Por eso la Escritura nos llama a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Llevando estas ideas y tratando de concluir en algo que sea práctico. El hogar, entonces, hermanos, es el primer lugar donde nuestros hijos deben ser formados espiritualmente. La escuela puede enseñar muchas cosas. La sociedad puede influir. Las redes sociales pueden hablar fuertemente, sobre todo en nuestra modernidad. Pero Dios puso esta responsabilidad primero en las manos de los padres, de nosotros como padres de la siguiente generación. Somos llamados por Dios para guiar, para instruir y pastorear el corazón de nuestros hijos en nuestras casas. Y sé que esto puede sonar o sentirse muy grande, muy pesado, incluso abrumador. Pero recordemos, hermanos, que no estamos solos. El mismo Dios que nos llama a edificar nuestros hogares, nos sostiene con su palabra, dijimos, su espíritu
y su gracia. Él nos enseña que la disciplina nace del amor, que la verdad de Dios transforma y que el Evangelio tiene poder para alcanzar el corazón de nuestros hijos. El llamado entonces es que no renunciemos a este llamado. No entreguemos a otras voces la educación de nuestros hijos. El lugar que Dios designó para la edificación, para la educación espiritual de nuestros hijos, es nuestro hogar. Volvamos al fundamento. Levantemos nuevamente el estándar bíblico en nuestras vidas, en la vida de nuestros hogares. En una palabra, vivamos el Evangelio. Seamos ejemplos de esto que predicamos, esto que enseñamos. Ante los ojos de nuestra familia, esposa, esposos, según corresponda, hijos, y el caso particular, nietos, ¿verdad? Bisnietos en algunos casos también. Somos responsables a vivir, a ser ejemplos vivos de esto que predicamos. A la gente que está en casa, a la gente que está a nuestra descendencia, vamos, en una palabra. Que el Señor nos ayude con esto. A ser padres fieles, matrimonios piadosos y familias, sobre todo familias centradas en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo gobierna nuestro hogar, el fruto empieza a ser visible. Cuando una familia exalta a Jesús, estoy convencido, la palabra así lo declara, ¿verdad?, que las generaciones cambian. Cuando un padre y una madre caminan en obediencia, la luz vence a las tinieblas. Y cuando Cristo reina en nuestra familia, la gloria de Dios se hace visible. No solamente ahí en la familia, se hace visible en la comunidad, en la ciudad. O sea, esa es la luz, ¿verdad?, de la que habla la palabra. El Evangelio de Dios en nuestras vidas. El Evangelio que transforma lo que somos como padres, como hijos, ¿verdad?, para que podamos brillar en medio de la oscuridad. Ese es el propósito de estos mensajes. Esta es mi oración y creo que la oración de muchos de ustedes. Que el Señor despierte nuestra mente, nos fortalezca y nos use para levantar hijos que amen a Dios. Matrimonios que honren a Cristo y hogares que brillen en medio de esta generación. Vamos a orar para que el Señor haga esto en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Queriendo, Señor, ser usados en estos propósitos eternos, Señor. En tus propósitos, en tus métodos, en tu diseño, Señor, para la familia. Señor, permite que nuestra mente sea renovada y abrace estas verdades. Que nuestra vida sea conformada, Señor, a estos propósitos. Que nuestras metas estén centradas en lo que tú quieres para el matrimonio y para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a volver a este estándar bíblico, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos. Permite que podamos predicar, Señor, y vivir tu evangelio para la edificación, para la educación, para la formación de la siguiente
generación. Te pido esto, Señor, para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, para cada uno de los hijos, Señor, en las casas, en los matrimonios. Ayúdanos, Señor, también a llevar este mensaje a aquellos fuera de nuestro círculo inmediato, fuera de nuestro círculo familiar, que podamos también, Señor, ser luz en aquellos que observan, que preguntan, que quieren conocer más de tus propósitos, Señor. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Si ya entendimos, hermanos, que el lugar es el primer lugar donde nuestros hijos son formados espiritualmente. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cómo es eso en la vida diaria? ¿A qué estamos siendo llamados? Porque Dios no diseñó el hogar como un lugar pasivo, donde simplemente convivimos y dejamos que cada quien tome su propio rumbo. El hogar debe ser un espacio constante de discipulado, donde nuestros hijos aprenden a ver la vida a través de lo que escuchan de nosotros, lo que observan en nosotros y lo que viven con nosotros todos los días. No podemos separar, ¿verdad?, nuestra práctica, lo que somos, cómo reaccionamos, lo que decimos, cómo decidimos, de la enseñanza que estamos dando a nuestros hijos. Ellos van a escuchar las palabras, pero lo que hacemos delante de ellos determina, ¿verdad? Es mucho más importante en la vida, en la formación de estos. Como un ejemplo, ayer mismo, antier, no me acuerdo cuando, estaba platicando con Marian. Puede sonar absurdo, pero tomé un limón, lo empecé a oler. Ahí tenemos un árbol de limón ahí, lo tomamos y lo empecé a oler. Y le decía a Marian, no puedo creer la magnitud de la bondad, de la belleza, de la hermosura, de la creación de Dios. Puedes imaginar, ¿verdad?, la sabiduría de Dios en la creación, en todo lo que Él hace, el poder saborear, ¿verdad?, esa fruta, en este caso era un limón. Pero, o sea, el punto es que cada oportunidad que tenemos, somos llamados a dirigir a nuestros hijos hacia la grandeza de Dios. Cada cosa ordinaria que sucede en casa, en la comida, en las conversaciones, nuestro objetivo como padres es orientar a nuestros hijos a la belleza de Dios. Que ellos estén conscientes que amamos a Dios, que nos gloriamos en Dios, que estamos gozosos en Dios y dirigirlos constantemente, ¿verdad?, a su grandeza. Dirigirlos constantemente a la belleza de Cristo. O sea, a eso se refiere. O sea, la paternidad no son momentos así especiales, esporádicos, son lo cotidiano de la vida. Y en cada circunstancia, en cada momento, cómo exaltamos a Dios, ¿verdad?, delante de nuestros hijos. Hermanos, Dios no entregó la formación del corazón de nuestros hijos a la sociedad, a la escuela, a los amigos, menos, ¿verdad?, a las plataformas digitales. En su sabiduría, la puso directamente en las manos
de los padres. Sí, es una responsabilidad grande, pero también es uno de los privilegios más santos que Dios nos concede. A veces creemos que pues, lo vemos como la responsabilidad tan importante, pero debemos también observar que Dios nos da este privilegio grande. Ser instrumentos en las manos de Dios para la formación de las almas de nuestros hijos. Ser instrumentos en las manos de Dios para sembrar, decía hace ratito, eternidad en el corazón de ellos. En cada circunstancia, en cada momento de nuestras vidas, somos llamados a hacer eso. Es nuestra meta más importante, la tarea más importante, apuntar constantemente a nuestros hijos hacia el Creador, sustentador, con el propósito de que sean atraídos por su belleza. Y así seamos instrumentos útiles en las manos de Dios para que la vida de nuestros hijos sea transformada en su verdad, en su palabra, en su gracia, en su sabiduría. De esa manera, si el hogar debe ser un lugar de discipulado continuo, entonces el Evangelio no puede quedarse solo en lo que creemos y decimos los domingos. El Evangelio, hermanos, debe tocar todo lo que somos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de corregir, cómo pedimos perdón, cómo servimos, cómo amamos y cómo respondemos en los momentos difíciles. El Evangelio debe estar o permear, ¿verdad?, todas estas áreas de nuestras vidas. Cuando la gracia de Dios transforma el corazón, también transforma nuestro rol como esposo, esposa, padre, madre, como hijos. Hermanos, y no sé si usted medita en esto o no, pero Cristo no vino solamente para rescatarnos del juicio final. Vino a reclamar cada rincón de nuestras vidas para la gloria de Dios. Cada rincón, cada esfera de lo que somos como persona para la gloria de Dios. Incluyendo, por supuesto, nuestro hogar, ¿verdad? Uno de los propósitos es que nuestras familias, nuestros hogares, sean para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, debemos hablar con honestidad. Cuando otras voces moldean el corazón de nuestros hijos, más que la nuestra, no estamos simplemente ante tiempos difíciles. Esos tiempos difíciles que nos tocó vivir, ¿verdad? Muchas veces estamos ante una responsabilidad que hemos descuidado. Y reconocerlo no debe llevarnos a la desesperanza, no debe llevarnos a la culpa, sino al arrepentimiento, hermanos, y a una obediencia renovada en estos principios de Dios, en este propósito y diseño eterno de Dios para la familia, para los esposos, para el matrimonio. No menciono esto, hermanos, para cargarnos de culpa.
lo que trato de hacer es que reconozcamos que Dios ha depositado en nosotros la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Un día responderemos ante Él por la manera en que pastoreamos sus corazones. Por eso, hermanos, la crianza no debe ser o tratarse como una tarea secundaria, sino como un ministerio santo delante de Dios, un llamado especial de Dios para los padres. No sé si a veces, no sé si confundimos o tenemos conflictos, ¿verdad?, en cuanto a prioridades en nuestras vidas. Pero no sé si porque ya estoy, no voy a decir maduro, joven experimentado. Las prioridades para la educación de mis hijos han sido transformadas por Dios, ¿verdad? Lo más importante hoy en mi vida es que ellos conozcan a Dios, conozcan a Cristo y que puedan gozarse en ese conocimiento de Dios, que puedan deleitarse en conocer a Dios, que Dios sea el centro de sus vidas. Hermanos, esta es la tarea más sublime a la que Dios nos ha llamado. Es la tarea más grande. Comunicar a nuestros hijos, comunicar a la siguiente generación la grandeza de Dios. Dios ha abierto nuestros ojos, hermanos, no nomás para beneficio personal, que sí es personal, que sí es un beneficio, pero para beneficio de todas las generaciones que vienen adelante de nosotros. Somos responsables, somos llamados a comunicar esta grandeza, esta belleza a la siguiente generación. Esa, hermanos, es tu tarea más importante, tu tarea más sublime. No es una tarea secundaria, es una tarea principal en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza. El mismo Dios que nos da esa responsabilidad, también nos da lo necesario para cumplirla. Nos da su palabra para ser guiados, su espíritu para ser fortalecidos y su gracia para levantarnos cuando hemos fallado. Si hemos descuidado este llamado, no estamos llamados a escondernos, sino a volver nuestra cara al Señor en arrepentimiento y en obediencia. No desmayemos, hermanos. Aun si reconocemos errores o temporadas de descuido o decisiones que hoy lamentamos, Dios sigue siendo poderoso para redimir, restaurar y obrar en el corazón de nuestros hijos. Nuestra confianza no está en nuestra perfección como padres, sino en la gracia de Dios y en el poder de este evangelio que predicamos. Por este motivo, el llamado es a que nos armemos con el consejo de Dios, que descansemos en la certeza de que somos hijos de Dios y que peleemos fielmente por la mente y el corazón de la próxima generación. No sé si eso es una carga en su vida o no, pero yo quiero comunicar eso. Quiero comunicar esa carga en su vida. Dios ha dispuesto en su plan, en su diseño para la familia, que sea un medio para comunicar la grandeza de Dios, que sea un medio para comunicar la belleza de Dios, que sea un medio para comunicar la palabra, la ley de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios.
que sea un medio, ¿verdad? Para que la siguiente generación voltee a su Creador. Con esa convicción en mente, quiero que pensemos juntos en el papel que Dios nos ha dado como padres. No somos simplemente proveedores, supervisores o acompañantes en la vida de nuestros hijos. Dios nos ha llamado, hermanos, sobre todo a los varones, no quiere decir que a las mamás no, pero sobre todo a los varones, a ser pastores en el hogar. Sé que a veces parece imposible competir con la influencia del mundo, pero rendirnos, hermanos, ante esa idea es abandonar el lugar que Dios nos ha otorgado, al que nos ha llamado. No basta con hablarles de la verdad de vez en cuando. Nuestros hijos necesitan verla encarnada en nosotros, una y otra vez, en las circunstancias diarias de la vida, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en la manera que reaccionamos, en la manera que pedimos perdón, en la manera que corregimos y servimos. Como dije antes, necesitamos vivir el Evangelio delante de ellos, para que aprendan a seguirnos mientras nosotros seguimos al Maestro. Escuché un ejemplo, no sé si ya lo dije aquí o no, pero esto de seguirnos a nosotros como nosotros seguimos al Maestro es vital, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Es obvio, hermanos, para ellos, cuando nuestras prioridades son distintas a las que predicamos, a las que enseñamos. Es obvio. Ellos están 24 horas, ¿verdad?, con nosotros. Necesitamos no solamente creer intelectualmente esto que predicamos, hermanos. Necesitamos vivir que esto que está en nuestras mentes moldee nuestro corazón, moldee nuestra vida de tal manera que pueda comunicarse en la cotidiano, en lo día a día de nuestras vidas. Dios nos está llamando a vivir este evangelio delante de la vida de nuestros hijos. También nos llama a cuidar lo que estamos formando en su corazón. Y seamos honestos, hermanos. Muchas veces, ahora sobre todo, es más fácil entregarlos a una pantalla o sentarlos delante del televisor. Es más fácil eso que enseñarles con paciencia la palabra de Dios. Que tomar el tiempo, sentarnos con ellos, a explicar, a dialogar. Se sorprendería, hermanos. Yo recuerdo algunas cosas que me sorprendían, pero sobremanera. Y estoy hablando hace bastantes años, pero una vez, era ya de noche, yo estaba por acostarme ya, y iba a revisar, no había nacido Mariana, iba a revisar el cuarto de mi hijo Alonso,
Estoy hablando, tenía entre unos 2, no sé, unos 4 o 5 años a lo mejor. Y al acercarme a la puerta, lo escucho que estaba orando. No escuché toda su oración, pero escuché que estaba orando al Señor. En otras ocasiones, aún como niño pequeño, al tratar de explicar las cosas de Dios, muchas veces era sorprendido, ¿verdad?, por la claridad en la mente de este niño. El Señor, hermanos, quiere transformar de tal manera a nuestros hijos. Y no solamente eso, quiere que seamos instrumentos en la vida de ellos para esa transformación. Quiere que nosotros abracemos esta responsabilidad, este llamado, este ministerio, y que vivamos para que ellos sean transformados, para que ellos sean edificados, para que ellos sean alcanzados. El carácter de nuestros hijos no se forma por accidente. No aparece simplemente porque tienen buenos modales, buenas escuelas o buenos recursos económicos. El corazón de un hijo siempre está siendo moldeado. Y si nosotros no participamos intencionalmente en esto, alguien más lo hará. No sé si me explico. Este llamado es para que nosotros tomemos esa responsabilidad. Peleemos, ¿verdad?, para que seamos la influencia dominante en la vida de nuestros hijos. De otra manera, otras personas van a influir en ellos. Otros pensamientos, otras corrientes, otras ideas. Un texto que vimos dice, el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Es nuestra responsabilidad prestar atención a las influencias que rodean a nuestros hijos. No se trata de criarlos en miedo ni aislarlos de todo, sino pastorearlos, ¿verdad?, con sabiduría. Pastorearlos en la verdad. Pastorearlos y guiarlos a Cristo. Conocer sus amistades, filtrar lo que consumen, crear ambientes donde la verdad de Dios pueda echar raíz en la vida de ellos. Por supuesto, hermanos, este liderazgo requiere pastoreo, requiere proactividad, requiere intencionalidad de nuestra parte. La Biblia presenta a los padres, especialmente al padre, como alguien que debe dirigir el hogar hacia el Señor. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, no está expresando simplemente un sentimiento, un deseo. Está marcando una dirección para su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el liderazgo al que hemos sido llamados. Establecer tiempos de enseñanza bíblica en casa. Orar con los hijos y por ellos. Corregir en base a la palabra. Cultivar una cultura de adoración en casa. A través del limón, ¿verdad? O de cualquier cosa pequeña.
cuando estas prácticas se vuelven parte normal de la vida familiar, el hogar deja de ser solo un lugar en el que vivimos juntos y se convierte en una comunidad de adoración, de instrucción y de cuidado espiritual para nuestros hijos. Este liderazgo espiritual del que estamos hablando no se limita, no debería limitarse a las conductas externas de nuestros hijos. No buscamos simplemente hijos que se porten bien. Lo que buscamos son hijos que aprendan a seguir a Cristo Jesús. La crianza bíblica o en los propósitos de Dios apunta a la transformación, a la edificación, al pastoreo completo de la persona, a la mente de nuestros hijos, una mente renovada. Afectos renovados. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo vivimos eso? ¿Cómo comunicamos eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Afectos renovados. Mente renovada, afectos renovados y una voluntad redimida. Una voluntad que prefiere a Cristo sobre todas las cosas, que se inclina hacia el Señor antes que a otras cosas, que desea participar con Cristo antes que otras cosas. Mente renovada, afectos renovados, voluntad redimida. Al final, hermanos, no queremos solamente hijos correctos o bien portados. Queremos hijos, bien importante, que encuentren su gozo en Dios. Hijos que encuentren su gozo en Dios. Que entiendan el propósito de esta vida, que entiendan el propósito de su diario caminar, deleitarse en Dios. Cuando podemos comunicar estas verdades, la vida de ellos será transformada. Las prioridades serán ordenadas. Los proyectos serán guiados para exaltar, para gozarse en Dios. Hermanos, por eso necesitamos ver la crianza con una perspectiva eterna. No estamos manejando una técnica, ni siguiendo una fórmula para producir buenos resultados. Estamos abrazando, y esa es la palabra que quisiera comunicar, estamos abrazando un ministerio sagrado, un llamado de Dios para esta tarea. Dios nos permite participar en la formación del alma o de las almas que vivirán para siempre. Creo que comentaba la última vez que prediqué también. Yo no sé cuál es su proyecto más importante. Yo no sé cuál es su deleite más importante en la vida. Pero si leo la palabra de Dios, el deleite más transformador, el deleite en el que más podemos gozarnos, es cuando sabemos
que somos instrumentos en las manos de Dios para la edificación de la alma o del alma de otra persona. Hermanos, yo creo que no hay otra cosa más importante. No hay proyecto, no hay empresa, no hay riqueza, no hay nada más importante, más glorioso, más energizante en lo que podemos participar. Ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación de la alma de otra persona. Qué mayor gozo, ¿verdad? Para la edificación del alma de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. Gracias a Dios, hermanos, y peleé, hermanos, peleé por este privilegio. No deje que otras voces opaquen lo que Dios le está llamando a hacer. No deje que otras influencias vengan a la vida de su hijo, de su hija, de su nieto, de su nieta y roben, ¿verdad?, esta bendición. Somos llamados, hermanos, es lo más importante que quiero comunicar. A ser instrumentos para apuntar la mirada de nuestros hijos, de la siguiente generación, a la belleza, a la gloria de aquel que nos llamó y aquel que nos salvó. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea eso en estas siguientes semanas al menos, que podamos dirigir nuestra atención a este llamado tan importante, a este llamado que está delante de nosotros y que entreguemos nuestra vida a este propósito. Pidamos a Dios que seamos influencia positiva, influencia de gracia, de misericordia, de amor, de verdad en la vida de la siguiente generación. Hermanos, si ha fallado, si ha descuidado esto, no está perdido todo. Pidamos perdón y retomemos este llamado. Retomemos este llamado de Dios para la vida de sus hijos. Apuntemos la mente, la vista, la vida de la siguiente generación a la belleza de nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a cumplir este llamado. A pelear esta batalla, Señor, esta guerra en tu fortaleza, en tu espíritu, en tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo y participar activamente en la vida de nuestros hijos para que te amen, para que se gocen, Señor, en tu belleza, para que se gocen, Señor, en tu gracia, en tu sabiduría, en tu verdad. Que seamos ejemplos reales, efectivos, palpables en el diario caminar, para que nuestro hogar sea un lugar de edificación, un lugar, Señor, de enseñanza, un lugar de ejemplo de hijos de Dios. Que sea esto en la vida de mis hermanos, de mis hermanas en esta congregación. Que sea esto, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo rogamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.